Si te pregunto a modo de saludo, ¿cómo vas con la cuarentena? Muy posiblemente me respondas bien, muy bien, cumpliendo con lo que las autoridades nos han pedido. Y esta respuesta está suponiendo que nos referimos, por un lado, a la pandemia del coronavirus, del que todos estamos ahora expectantes a ver cómo evolucionará, y que estamos obedeciendo afortunadamente en la gran mayoría de la gente las normas del cuidado personal, comunitario, de la familia, y eso está muy bueno. Pero si yo te dijera que hay otra u otras pandemias por fuera del coronavirus que dañan y matan muchísima más gente que el coronavirus y que paradójicamente no le damos como sociedad, ni los gobiernos, ni las instituciones, la importancia que se merecen. ¿Vos me lo creerías? Vamos a abordar este tema. Soy Jorge Di Benedetto, te estoy hablando desde la hermosísima ciudad de Mar del Plata, en el centro este de la República Argentina. Al momento de hacer este video, atravesamos esta situación que 3 meses antes era impensable. ¿Qué es esto de la pandemia del coronavirus? Que fue declarado justamente como pandemia no hace mucho por la Organización Mundial de la Salud. Hay 3 palabras relacionadas entre sí, pero que son diversas en su significado, que en esta ocasión es bueno distinguirlas y conocerlas si fuera el caso, que son endemia, epidemia y pandemia. Las 3 vienen del griego y fíjense que terminan igual, demia. Demia viene de demos, pueblo, población. Endemia quiere decir del propio territorio, es decir, hace referencia a enfermedades que se dan habitualmente o en épocas determinadas, por ejemplo, cuando llega el calor o cuando llegan las lluvias, etc., en un país o en una región determinadas. Ejemplo, la malaria o el mal de Chagas suelen ser habitualmente propias de determinadas zonas y no en todo el año a veces, sino en determinados momentos del año o en ciertas épocas. Epidemia, en cambio, tiene el prefijo epi, que significa sobre el pueblo, quiere decir. Se usa para referirse a una enfermedad que afecta a un gran número de personas en una determinada población, que puede ser un país o una ciudad, y durante un tiempo determinado. Por ejemplo, supongamos que se produce en Mar del Plata o en tu ciudad, o incluso en todo el país, una ola de gripe o de sarampión. Se lo denominaría epidemia porque ocurre en una población determinada de una ciudad y hasta de un país y en un tiempo determinado, hasta que se lo combate y se termina. Pero no ocurre este suceso en otros países o en todo el mundo. En cambio, la pandemia incluye el término griego pan, que refiere a totalidad. Pan significa justamente todo. Y pandemia se refiere a una enfermedad epidémica que se extiende a muchos o a casi todos los países del mundo. Es el caso del coronavirus, que surgió como una epidemia en China, en un lugar determinado de China, pero se fue extendiendo a todo el mundo. Por eso que pasó de ser una epidemia a una pandemia. Esta es a grosso modo, perdonen los lingüistas y los filólogos, porque hay algunas cositas por ahí entre medio que habría que aclarar, pero no es el caso. Pero a grosso modo, como decía, es la diferencia entre endemia, epidemia y pandemia. Todo ello para justamente entender por qué el coronavirus está encuadrado como pandemia. Obviamente que la pandemia del coronavirus nos duele, nos preocupa y nos tiene alejados unos de otros con todos los cuidados que las autoridades y especialistas van señalando. Y está muy bien que así sea. Y esperamos pronto alguna medicación y alguna vacuna que lo combatan. Afortunadamente, el coronavirus está muy lejos de ser ese asesino tan peligroso como fue, por ejemplo, el virus de la viruela o el virus del sarampión,
que causaron cada uno 300 y 200 millones de muertes respectivamente. Y así otras muchas pandemias. Por suerte, llegaron las vacunas que ahuyentaron esos fantasmas, más allá de la alerta que debemos tener por el avance demencial actualmente de personas que no quieren vacunar a sus hijos y hacen peligrar que haya rebrotes. O también por culpa de gobiernos irresponsables que descuidan la vacunación de su gente. Lo hemos vivido en carne propia. Ahora, la pandemia del coronavirus muy probablemente en un tiempo más sea dominada, quedará atrás, ojalá que con la menor cantidad de muertes posibles, pero debemos estar alertas y yo diría que preocupados porque hay otras pandemias que ya vienen creciendo desde hace años en el número de víctimas y las proyecciones dicen que no paran de crecer y seguirán creciendo y cobrándose nuevas víctimas, afectando la calidad de vida y causando muertes, muchas más muertes que el coronavirus. Estas pandemias están abarcadas en una sigla conocida como ENT, enfermedades no transmisibles. Es decir, no hay un virus o una bacteria o un parásito o un hongo o un microbio que esté atacando. La causa de las ENT, de las enfermedades no transmisibles, tiene que ver en general con las conductas, con los hábitos que llevamos en nuestra vida cotidiana. Quiere decir, y esta es la parte positiva si se quiere, que si cambiáramos ciertos hábitos, evitaríamos esas pandemias. Pandemias que están afectando desde bebés que acaban de nacer porque sus padres venían con muy malos hábitos, pasando por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¿Y cuáles son estas ENT? A modo de síntesis, y para nombrar solo las principales, y siguiendo un tipo de, digamos, de clasificaciones, porque en esto hay divergencias. Algunos tienen otras maneras de calificarlas, algunos hablan de la pandemia de las ENT y otros hablan de las pandemias donde, vamos a ver, hay distintas enfermedades de las cuales son calificadas como pandemias. Las enfermedades cardiovasculares, como los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, con los distintos tipos que tiene, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes, la hipertensión arterial, otros dentro de esa diversidad de calificaciones las colocan dentro de las enfermedades cardiovasculares, la obesidad. Otros especialistas también añaden el Alzheimer, la depresión, el déficit de atención, hiperactividad, etcétera, como pandemias que van creciendo, bueno, por causas que vamos a soslayar brevemente más adelante. La mayoría de esas enfermedades no transmisibles, de esas ENT, en muy buena medida son evitables. Es decir, podríamos no tenerlas, no padecerlas, si nuestras conductas, si nuestros hábitos fueran mejores, más sanos, más adecuados. Y las muertes que causan esas enfermedades son muy superiores a las que está causando, afortunadamente, el coronavirus. Insisto en este énfasis, son muy superiores. Y vamos a ver algunos números. Y se dice, dicho por los especialistas, y nadie duda de esto, que entre el 70 y el 80% de las muertes que causan las ENT, las enfermedades no transmisibles, son evitables. Y la mayoría ocurre entre los 30 y los 69 años de edad, es decir, en edades prematuras, donde obviamente no interviene la edad, la vejez como un agravante, que siempre la edad avanzada para todo juega en contra. Y las que llevan la delantera ya desde hace años son las enfermedades cardiovasculares. Miren, les voy a presentar este dato. Solo por la diabetes, por el cáncer y por las enfermedades cardiovasculares, por estas tres, dejamos de lado otras que nombramos, mueren en el año, cada año, 41 millones de personas en todo el mundo. De todas esas, 18 millones se las llevan las enfermedades cardiovasculares.
muestra que son la mayoría de las muertes. Por el coronavirus, hasta hace 3 horas que estuve chequeando esas estadísticas en tiempo real, es decir, el video que estamos haciendo el día 10 de abril por la mañana, en todo el mundo murieron 95.000 personas en estos 88 días que han pasado desde que se destapó la pandemia. Esto quiere decir que cada día, solo por estas 3 enfermedades, es decir, diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares, mueren en todo el mundo aproximadamente 112.300 personas en promedio. Y la cifra, como dijimos, va en aumento. Y como también dije, hay otras ENT que estamos dejando fuera de estos números. Por el coronavirus, desde que la pandemia se inició allá en Wuhan, en China, el 12 de diciembre de 2019, han muerto, al día de hoy, hasta hace 3 horas, un promedio de 1.079 personas por día en todo el mundo. Promedio. Comparemos. En el mismo tiempo que por el coronavirus murieron 95.000 personas, han muerto 9.882.400 personas a causa de las enfermedades no transmisibles. ¿No es esto escalofriante? Y otro dato, todos sabemos que para morir por coronavirus hay factores de riesgo que son principalmente la edad, mayores de 60, 65 años, depende de quienes hablen del tema, pero fundamentalmente personas de esa edad con situaciones de salud críticas que en gran medida tienen que ver con patologías de las enfermedades no transmisibles de esas que estamos hablando. Y lo mismo en las personas más jóvenes que mueren por coronavirus. Es decir, una persona joven o adulta mayor que está en una buena situación de salud, con el sistema inmunológico fortalecido, está más preparado para resistir el ataque del coronavirus y de otros virus, y particularmente las complicaciones que pueden llevarlo a la muerte. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos ir sacando de todo esto? Ante todo, bienvenida sea la preocupación y la ocupación del mundo entero en cuidarnos del coronavirus. Desde este espacio nos alegramos que buena parte de los gobiernos del mundo estén actuando responsablemente, salvo algunos que no caen en la cuenta de la gravedad del tema. Es una situación inédita, abrupta, ante la cual se pueden cometer errores, pero otra cosa es la desidia y el hacer oídos sordos a los que saben y están desinteresadamente comprometidos con la salud de la gente y pueden orientar, y están orientando de hecho a los que se dejan orientar. Y por supuesto que también sentimos un enorme rechazo por aquellos ciudadanos que hacen caso omiso del distanciamiento que la cuarentena nos impone, y de aquellos que boicotean la vida de agentes de salud por el solo hecho de vivir en el mismo edificio que ellos. Ahora, nuestra enorme preocupación viene por la anestesia que el mundo y los gobiernos del mundo, incluida Argentina obviamente, estamos padeciendo ante la pandemia de las ENT, enfermedades no transmisibles, que vienen avanzando a pasos agigantados. Hay una anestesia en los gobiernos ante el tema que les impide generar políticas públicas que produzcan cambios de hábitos en la población y que solo esas políticas públicas podrían operar como turboaceleradores para que haya realmente buenos cambios. Hay una anestesia en las instituciones de todo orden que las vuelve ciegas a esta realidad y por lo tanto se tornan cómplices involuntarias del crecimiento de las ENT, empezando por las instituciones médicas que actúan fundamentalmente de modo reactivo sobre los efectos de las enfermedades no transmisibles más que de modo preventivo, y siguiendo por las instituciones educativas, por nombrar solo 2. Y hay una anestesia en nosotros, las familias y los individuos, que por desconocimiento o por dejadez no le damos al tema la importancia que tiene
y vamos llevando un estilo de vida que nos destruye y destruye nuestra familia. Como en todo hay excepciones y hay que rescatar movimientos de personas, grupos e instituciones que luchan por un cambio, pero por ahora son minoritarios, crecientes afortunadamente, pero todavía minoritarios. ¿Cuáles son las causantes? ¿Qué es lo que está llevando a ese crecimiento sin fin de las enfermedades no transmisibles, que tanto desde los gobiernos, las instituciones y cada uno de nosotros deberíamos combatir? Todos los especialistas coinciden en que fundamentalmente son 5 los factores que están detrás de la gran mayoría de las muertes de esas 112.300 personas que por día, en promedio, mueren en todo el mundo a causa de las ENT. Primer factor, el tabaco. Solo por él mueren 7.200.000 personas en el año aproximadamente. Segundo factor, el exceso de sal. En el fondo es el exceso de sodio, que la sal lo contiene. Se calcula que causa este exceso 4.100.000 de muertes por año. Tercer factor, el consumo de alcohol. Por causa de él mueren unas 3.300.000 personas por año. Cuarto factor, la inactividad física o actividad física insuficiente, lo que conocemos como sedentarismo. Directamente por este factor se calcula que mueren 1.600.000 personas anualmente. Quinto factor, la mala alimentación, caracterizada cada vez más por comidas ultraprocesadas, saturadas de harinas refinadas, azúcares añadidos, grasas malas, sal y aditivos de todo tipo. Cada vez más se consumen productos para comer, no los llamamos alimentos, los llamamos productos para comer, en lugar de comida de verdad, de comida natural, fresca y elaborada en casa. Este factor es clave, es como el que está en el corazón de todos los demás. ¿Hay otros factores que causan también el crecimiento de las ENT? Sí, hay otros, como por ejemplo el estrés, la depresión, los agrotóxicos, la pobreza extrema, los accidentes de tránsito, los suicidios, los asesinatos, etc. Pero los estragos que causan a las ENT tienen esos 5 factores como los principales agresores y ante los cuales gobiernos, instituciones y sociedad toda estamos anestesiados, salvo este movimiento creciente, subterráneo, de algunos agentes de salud, mucha gente de la sociedad, muchos influenciadores, mucha gente interesada en el tema que van promoviendo algo distinto. Esta anestesia que vivimos se nota hasta en los chistes que tantas veces se hace con estos temas, particularmente con el tema de la obesidad. Ojalá que el coronavirus pronto sea una pesadilla que la humanidad, con sus cuidados y el aporte valiosísimo de la ciencia, deje atrás. Y ojalá también que ya desde ahora vayamos tomando conciencia de las otras pandemias que nos están destruyendo, que están englobadas en la pandemia de las enfermedades no transmisibles, pero que cada una de ellas es caracterizada también por muchos especialistas como pandemias en sí mismas. Ejemplo, la pandemia de las enfermedades cardiovasculares, y lo son, abarcan a todo el mundo y son las que más muertes causan en todo el mundo. La pandemia de la diabetes, no hablamos hoy de la diabetes, en crecimiento constante y mucha gente que no lo sabe. La pandemia de la hipertensión arterial, la pandemia de la obesidad. Algunos colocan a la pandemia de la obesidad como la mala de todos los malos. Otros dicen, no, es la alimentación la que está detrás como la peor de todas. Bueno, dejemos estos datos o estas disquisiciones en este momento, pero está marcada la importancia que tiene cada una de ellas. La pandemia de la depresión, un tema que también está en crecimiento a nivel mundial, etcétera, etcétera. Los gobiernos, con sus políticas públicas, las instituciones de la salud,
las instituciones educativas, los agentes educativos, los difusores de la salud, las iglesias, los padres, la industria alimentaria, los sindicatos, los difusores, los influencers que están apasionados con este tema de la vida saludable, todos debemos cumplir este rol, como dice la OMS, que nos llama a todos a colaborar para cumplir este rol de generar una vida mucho más sana entre todos los habitantes del planeta. Voy a concluir con una frase, nunca mejor para la ocasión, que dice lo siguiente: cuando se trata de comer correctamente y hacer ejercicio, no hay mañana comienza, mañana es la enfermedad. Esto es todo por hoy. Te agradezco inmensamente por haber estado ahí. Si te gustó el video, compartilo con quien creas oportuno hacerlo. Suscríbete a mi canal para que los próximos videos lleguen enseguida a tu dispositivo. Acciona la campanita allí a la derecha para que todos enseguida los nuevos videos vayan alertándote de su presencia. Y nos vemos pronto.